La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Nos complace en esta oportunidad tener como invitado al doctor Hugo Díaz Díaz, una autoridad en materia educativa, reconocido educador, especialista en política de educación pública. En su momento ha sido presidente del Consejo Nacional de Educación, ha formado parte de distintos organismos internacionales en materia de educación, ¿no? Y por eso que siempre es un gusto tenerlo, ¿no?, en esta oportunidad en los estudios de RCR. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Hugo Díaz, muy amable como siempre. En su programa, José. Bien, a media semana conversábamos a propósito del Congreso Internacional de Educación en CINAS 2022, que va a tener lugar del 14 al 17 de junio, que es organizado por la derrama magisterial, ¿no? Pero en esta oportunidad hay un componente especial, ¿no?, que va de la mano con la ponencia central o el título central, Camino a la Transformación Global de Educación, porque se va a presentar, tal como usted lo adelantaba, ¿no?, para impulsar este plan de desarrollo digital se requieren 5 grandes reformas, ¿no?, y este va a ser un documento que va a ser presentado. Explíquenos, por favor, ¿no?, por qué la transformación global en la educación tiene que ir acompañada por una serie de cambios, de reformas en la educación en el país. Bueno, básicamente el mundo está cambiando y cambia aceleradamente. Las tecnologías digitales, cualquiera de las herramientas, han empezado a invadir cada vez más la vida de nuestras personas, ¿no? Y están influyendo en el mercado ocupacional, están influyendo en la velocidad del conocimiento, y las personas no pueden quedarse atrás ni del conocimiento ni de la tecnología, porque si no quedan fuera del mercado ocupacional. En una sociedad digital, quien no avanza simplemente está condenado a quedarse ya con un retraso. Así es, ¿no? Las empresas tienen que incorporarse en estos procesos de modernización, porque el riesgo es que se queden fuera del mercado, ¿no? Hay grandes empresas en el mundo que han tenido que desaparecer justamente por esa falta de actualización, ¿no? Teníamos Kodak, por ejemplo, ¿no? Que ya pues salió fuera porque no tuvo esa actualización. Y ahora hay empresas grandes, por ejemplo el Corte Inglés en España, que es muy poderosa, pero que está en una situación bien difícil, porque justamente la velocidad de los cambios también es otra cosa, ¿no? No basta cambiar, sino que hay que seguir el ritmo que tiene el cambio social, el cambio tecnológico, porque si no se sigue, entonces ya se queda uno atrás. Esta conferencia de la derrama magisterial está justamente orientada, ¿no?, camino a la transformación global de la educación, ¿no? Entonces, estamos en el momento de incorporar todo ese cambio, toda esa transformación en el Perú. ¿Reunimos las condiciones o es que, como ustedes dicen, se requieren hacer cambios urgentes, se requieren hacer reformas? Hay algunas que son bastante urgentes, ¿no? Otras hay que empezarlas ya, pero ir progresivamente con el tiempo, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Porque digamos, esta transformación en términos de costos tiene un costo considerable, ¿no? Y es lo que normalmente están asumiendo todos los países que ya han empezado estos procesos. Hacer educación virtual cuesta muchísimo como inversión inicial, después ya los costos bajan, pero inicialmente hay que invertir en plataformas, en nuevos recursos didácticos, hay que cambiar el chip de recursos humanos, o sea, claro, modificarlo, ¿no?, totalmente, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, la misma infraestructura de las escuelas ya no puede ser como la hemos conocido antes. Ahora se necesitan espacios más amplios, más libres, ventanas abiertas, otro tipo de confort para los estudiantes, bibliotecas virtuales. Todo eso es nuevo y es una
inversión totalmente nueva que hay que hacer. Entonces, ¿cuáles son estas 5 reformas que deben acompañar este cambio digital, ¿no? Para entenderlo cada uno dentro del papel que cumple y por qué es urgente plantear estas reformas? bueno, la primera reforma es la curricular, pero con enfoque de competencias, ¿no? Es decir, algo que sucede en el mundo, y los países europeos, por ejemplo, son un ejemplo de ello, ¿no? Toda la Unión Europea se maneja con los mismos diseños curriculares, ¿no? Y eso facilita la movilidad de los estudiantes de una institución a otra, de un país a otro. ¿Y cómo es que se logró en Europa tener un solo patrón curricular? Básicamente los esfuerzos de la Unión Europea, de organismos como la OCDE, ayudaron muchísimo, ¿no? Y política de educación a largo plazo. Exacto, ¿no? Y entonces lo que se puede, digamos, es más que evidente en este momento, es que hay algunas asignaturas que traspasan incluso la noción de un continente, ¿no? Sino que ya tienen que darse a nivel de todo el mundo. Las matemáticas, por ejemplo, debiesen tener el mismo estándar curricular en todos los países del mundo. Las ciencias igual, las artes. Es decir, gran parte del currículum tiene que empezar a darse globalizadamente, sin que eso excluya la posibilidad de adecuaciones locales a los contextos, ¿no? Pero las personas necesitan tener una formación que les permita actuar en cualquier parte del mundo, porque la movilidad es cada vez más amplia. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos, doctor Hugo Díaz, es: siempre se ha discutido este tema curricular. Actualicemos el currículum, coloquemos de acuerdo a la necesidad de la población, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué no se ha logrado tener un plan curricular sostenible en el país? Bueno, hay varias razones. Una primera es, hemos querido entrar al tema de competencias, pero en el Perú no había la experiencia, no habían las capacidades, no habían los profesionales que puedan conducir este proceso, y entonces estamos hace 25 años con el enfoque competencias, pero no se puede decir que los profesores le estén aplicando, todavía siguen aplicando los métodos tradicionales, ¿no? Lo segundo es que esta reforma de competencias, por el hecho de tener un acercamiento muy fuerte con hechos de la vida cotidiana, de la realidad, en realidad requiere ser concebida no solo por educadores, ¿no? La presencia de otros es multidisciplinaria. Tiene que ser multidisciplinario, porque, por ejemplo, un último informe que ha sacado la OCDE sobre el tema de competencias, justamente lo que dice es que en América Latina, ¿no?, más del 50% de las razones que explican la baja productividad de los trabajadores es porque los contenidos que ofrece el sistema educativo no tienen nada que hacer con las necesidades del mercado, ¿no? Entonces, a veces nos preocupamos más de las cuestiones ideológicas, de cuestiones un poco que son más utópicas, pero que están fuera de la realidad, y eso es lo que queremos transmitirle a los estudiantes, ¿no? Y una tercera razón es que queremos introducir en el currículum todo aquello que se nos ocurre, ¿no? Entonces, el currículum es la suma actualmente en el Perú de un conjunto de contenidos que se han venido concibiendo hace 50, 60, 70 años, y claro, introducimos nuevos contenidos y no sacamos los que ya podrían no ser. Y le damos mucho sesgo ideológico, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, y ese es el riesgo que tenemos ahora con este anuncio de reforma curricular, ¿no? Una segunda reforma que se plantea tiene que ver con los docentes, ¿no? Exactamente, ¿no? En realidad las 5 reformas son reformas que están muy articuladas. Ligadas, ¿ya? ¿No? Vamos por la segunda, ¿no?, de los docentes.
porque los docentes la reforma docente en principio es una reforma integral que no solamente tiene que ver con aspectos de formación, de capacitación de los docentes, que hay que actualizarlos en función de todos estos cambios curriculares que se van a dar, ¿no? Sino que también tiene que ver con aspectos de la carrera, ¿no? Y con aspectos de políticas de bienestar, ¿no? De desarrollo de calidad de vida, no solamente de los profesores en actual servicio, sino de aquellos profesores que se van retirando, ¿no? Las proyecciones que hemos realizado sobre la jubilación de profesores en los próximos 15 años, lo que nos muestran es que más del 50% de los profesores actuales no van a estar dentro de 15 años. ¿Y tenemos la capacidad de renovar profesores o no, si no es atractiva la carrera de educación en el país? Salarialmente empieza a ser más atractiva porque, digamos, un profesor mensualmente, el que ingresa al primer nivel está por los 2.800 soles. En realidad, cuando uno compara con otras profesiones, esas otras profesiones no empiezan con un nivel tan alto de salarios, ¿no? Y por otro lado hay que tener en cuenta que los profesores están trabajando mediodía, ¿no? Trabajan de 8 a 1 y tienen toda la tarde libre, ¿no? Entonces el costo por hora que recibe un profesor es considerablemente más alto que el de otras profesiones, ¿no? Ese es un tema que habrá que negociar en el futuro, ¿no? Ver en qué medida es posible extender la jornada de trabajo de los profesores y pues que su productividad sea más alta, ¿no? Pero además del tema docente, en realidad ya las escuelas ya no son el ámbito exclusivo de la docencia, ¿no? Tienen que haber tecnólogos, asistentes sociales, psicólogos, en algunos casos hasta policías en las zonas de mucho riesgo delincuencial, donde hay exceso de drogas, ¿no? Como lo existe, por ejemplo, en las escuelas del barrio de Bronx en Nueva York, ¿no? Entonces, es toda una reconcepción, digamos, de la carrera docente, pero en esa reconcepción hay que ver cómo se va a tratar a los profesores, a aquellos que no son docentes y que se van a incorporar a las escuelas, ¿no? La ley antigua del profesorado en el Perú prácticamente los considera como unos profesionales de segunda o tercera categoría, es decir, no podían ganar más, por el contrario ganaban menos que un profesor, pero hay profesionales, los tecnólogos, los psicólogos, pues tienen todo el derecho de ganar igual que un docente si trabaja en la escuela, cumplen con sus horarios, asumen sus responsabilidades, ¿no? Entonces todo es un tema bien complejo. Usted hablaba de una reconcepción. Hoy en el mundo, toda esa presencia multidisciplinaria se aplica en las escuelas, se aplica en el día a día, no solamente el papel del docente, sino aquellos que acompañan en la escuela al docente. Sobre todo en los países de menor desarrollo o de desarrollo intermedio, eso no ocurre. América Latina, por ejemplo, no tiene. No tiene, ¿no? En Europa sí ya. En Europa y en América Latina, digamos, poquísimas instituciones de educación superior, por ejemplo el Instituto Tecnológico de Monterrey, ¿no? Que sí es una institución de bastante avanzada, ¿no? En Europa sí se cuentan con equipos pluriprofesionales. Yo le preguntaba porque siempre en el Perú aspiramos a formar parte de la OSD, ¿no? Sí. Y usted hace unos momentos hacía mención cuáles son las exigencias que se plantean en el momento, ¿no? Claro. Que la educación es precisamente un pilar básico, ¿no? Esencial, ¿no? Sí, así es. Y bueno, hace poco escuché en las noticias de que ya han aceptado el pedido peruano de incorporarse a la OCDE, ¿no? Pero eso implica toda una serie
una transformación, de transformación, resetear todo, ¿no? Exacto, ¿no? Que el Perú va a tener que cumplir, porque si en la medida en que no cumpla digamos ya la aprobación definitiva de esa incorporación que nos conviene muchísimo, pues se va a ir retrasando, ¿no? Nuestro invitado en esta oportunidad, el doctor Hugo Díaz Díaz, ¿no? Educador y especialista en política de educación pública, ¿no? Conversando sobre la necesidad, ¿no?, de plantear reformas en el tema educativo que vaya acompañada justamente al cambio digital que tanto se comenta, se habla, ¿no? Naturalmente la pandemia nos ha visto obligados a cambio de vida, de actitudes, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? La escuela no es ajena a ello, ¿no? Otro punto, doctor Díaz, es el tema de la innovación y la investigación, que es clave, ¿no? Así Para, es. ¿no? Entonces, ¿cómo vamos en este tema? ¿Por qué es necesario plantear esta reforma? Bueno, esta reforma es necesaria plantearla porque si todo cambia, en realidad el Estado y las grandes organizaciones macronacionales que trabajan en educación no van a tener la capacidad de poder innovar como se requiere, sobre todo en los niveles locales, en los niveles intermedios, ¿no? Entonces necesitamos generar capacidades a nivel de las instituciones educativas, a nivel de los gobiernos regionales, en las propias escuelas, para que desde muy niños los chicos empiecen a tener capacidades de investigación, de resolución de problemas, ¿no? Ya ahí en eso hay bastante experiencia que se está dando en varios países del mundo, ¿no? Chile, por ejemplo, tiene un programa muy interesante. En Perú también hay algunas escuelas que están participando. Hay lo que se llama el Día del Código, ¿no? El Día del Código es un día en el cual lo que se celebra, digamos, es el día en que los estudiantes empiezan a tener capacidades de programación, de creatividad, ¿no? Lo que se ha constatado es que desde muy pequeños los niños pueden participar en soluciones que tengan que ver con problemas de la comunidad. Por ejemplo, en Chile había una escuela, como hay acá en Lima, en varios lugares, ¿no? A la hora de entrada o de salida, el tráfico en la cuadra donde esté el colegio, pues se vuelve endemoniada, ¿no? Entonces, lo que se pidió en una escuela es que sean los propios alumnos de sexto de primaria, primero de secundaria, que busquen soluciones. Y hicieron toda una serie de sondeos, encuestas, entrevistas. Al final hicieron toda una serie de recomendaciones que han sido las que se han puesto en práctica y digamos, toda la congestión de tránsito ha disminuido, ¿no? Lo cual es súper importante, ¿no? Porque no solamente es la solución a un problema, sino la satisfacción de los estudiantes de haber participado en una solución que es muy útil para su comunidad, ¿no? Pero eso que sucede ahí, en realidad lo van a vivir toda su vida en el mundo del trabajo, ¿no? Es decir, constantemente van a tener que participar en soluciones a problemas. Y aquí nos encontramos con un tema ya de realidad, ¿no? De tocar piso, como se dice, ¿no? Hay quienes tienen la posibilidad de contar con todas esas herramientas, con todas esas capacidades logísticas, ¿no? Y otros no. Y surge nuevamente la palabra brecha, ¿no? O sea, ¿cómo es que acortamos esas brechas? Sí, pues yo creo que hay varias soluciones, ¿no? Por un lado, el mundo avanza muchísimo y organizaciones tipo Google, Facebook, las mismas generadoras de chips tipo Intel, por ejemplo, están avanzando muchísimo en trabajos que justamente a lo que se dirigen es a universalizar la conectividad en todo el mundo, ¿no? Hay todo un trabajo de nubes que se están desarrollando y algunos expertos, yo estuve conversando con algunos del Banco Interamericano, que me decían que esa solución se viene más temprano que tarde, ¿no?
El tema está en que eso es un aspecto, ¿no? El otro aspecto es cómo generamos acceso a la población pobre de aquellos recursos tecnológicos que le permitan a los niños poder estudiar en casa, ¿no? En condiciones mínimas, no como ha sucedido en estos 2 años de pandemia, en que muchos o no tuvieron ninguna posibilidad de conectarse, ¿no? Ni siquiera a través de televisión o de radio, porque la televisión también no llega a muchísimos lugares del país, la radio tampoco, ¿no? Entonces hay algunos que no han tenido en absoluto nada. Y los cambios de aprendizaje, que muchas veces para un niño que está acostumbrado a la escuela, ingresar a un aula virtual es totalmente distinto, ¿no? Distinto, y además los aprendizajes ahora son mucho más complejos que antes, pues, ¿no? Antes aprendernos de memoria algunos contenidos era suficiente, digamos, con eso podíamos pasar el examen, ¿no? Pero hoy no. Tiene que discernir el niño o la niña, ¿no? Hay que investigar un poco, hay que reflexionar, hay que cruzar variables, ¿no? Ya los aprendizajes son más complejos. Y en el mundo, con toda la experiencia que usted tiene, doctor Díaz, ¿cómo es que se han ido solucionando, por lo menos aportando, ya no solamente el Estado, muchas veces el Estado no está en condiciones de hacerlo, pero usted mencionaba otras instituciones u otras empresas que sí pueden generar aportes para ir cerrando estas brechas, la conectividad que es sustancial, ¿no? En el mundo, ¿cómo se han ido solucionando? Claro. Bueno, hay roles que hay que precisar, ¿no? En realidad el Estado sí tiene un rol importante, ¿no? Y es asegurar la armazón total en este sentido. El órgano rector. Ejemplo, claro, todo el tema de la conectividad para las zonas más pobres, eso tiene que hacerlo el Estado y no lo puede hacer la empresa privada. Porque hay una cuestión pues económica, de retornos económicos que no es rentable, no es rentable, ¿no? Entonces ahí el Estado es el que tiene el rol fundamental. Lo otro es que el Estado tiene que convencerse, a pesar de que es obvio, pero tiene que convencerse de que solo no puede hacer esto, ¿no? Y entonces a veces se hacen unos proyectos un poco demagógicos, ¿no? Por ejemplo, último, que se anunció, ¿no? La compra de 1 millón de tabletas para repartirse al área rural, ¿no? Así es. Bueno, ya en el mundo, y el Reino Unido era un ejemplo de que proyectos de esa naturaleza no funcionan, ¿no? En el Reino Unido se compraron también una cantidad similar de tabletas para chicos de las zonas más pobres y fue un fracaso. ¿Por qué? Porque por un lado ellos también tienen el mismo problema que acá. En las zonas más alejadas el internet no llega o llega en pésimas condiciones, ¿no? En segundo lugar, compraron las tabletas pero no capacitaron a los profesores. En tercer lugar, alimentaron las tabletas pero con material convencional, ¿no? Hay un libro que está en PDF, lo pusieron pero eso no es pues el material que se necesita para trabajar. Lo que interesante lo que usted nos explica, doctor Hugo Díaz, ¿no? Porque eso sirvió como un efecto mediático, pero como un efecto de solución no ha servido, ¿no? No ha servido. O sea, la entrega puede significar una foto, puede significar un momento político, pero en esencia el cambio hacia la educación no ha valido nada, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que sí deberíamos tratar de hacer es tratar de pensar cuáles son los módulos de equipamiento que deberían haber en las escuelas y que deberían haber en los hogares si es que queremos una educación híbrida, ¿no? Que es lo mínimo que en un hogar pobre podría existir, ¿no? Y ahí nos encontramos con un desfaz, ¿no? Porque la escuela puede estar equipada, pero el hogar no tiene el equipamiento, por las condiciones de pobreza extrema que enfrentamos en muchos casos, ¿no? Sí, pues. ¿Qué otra reforma más se puede plantear? Bueno, la otra reforma es la que tiene que ver con el tema de la gobernanza, de la gestión,
¿no? Porque todo esto requiere... Cuando hablamos de gobernanza nos referimos a todo lo que es los roles, las atribuciones, el gobierno de de la educación, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ¿cuál va a ser el papel del Ministerio de Educación, el papel de las regiones, de las instituciones educativas? Hay que ponerse a pensar si, por ejemplo, esta jerarquía que tenemos de 5 niveles, ministerios, regiones, UGELes, escuelas, es la más pertinente, o si requerimos replantearla, ¿no? Si es que ¿qué vamos a hacer con la educación privada? Hay todo un tema de conflicto. En las últimas décadas el Ministerio de Educación ha visto a la educación privada como competitiva y no como un complemento al esfuerzo que se hace. Y entonces creo que Perú en este momento es uno de los países más hostiles en cuanto y no debería ser así. No, deberían tener un complemento. Claro, porque en la medida en que haya educación privada, el Estado va a tener más recursos para mejorar su propia educación. Y por lo tanto el Estado no debería relegarse, quedar rezagado, y por el contrario, ¿no? ¿Y la escuela pública por qué no ha avanzado en los últimos años, doctor? No avanzamos por varias razones, ¿no? Por un lado, hay que reconocer que la educación no ha sido prioridad en los últimos 70, 80 años, ¿no? Desde los años 60, mediados de los años 60, en que sí hubo un esfuerzo interesante en la época de Odría, la época del ministro Basadre, cuando era ministro, ¿no? Hasta el año más o menos antes que se inicie el gobierno militar. La reforma educativa, ¿no? Sí, hasta ese momento el presupuesto de educación está en lo más alto de la historia, ¿no? Y el profesor era valorado en su auténtica esencia profesional, ¿no? Sí, ¿no? Las señoras o los señores decían: yo soy esposo de profesor o de profesora, ¿no? Con orgullo. Pero después empezó a decaer a tal punto que el salario que se tenía en el año 68, digamos que si eran 100 soles, en los años 90 eran 12 soles. Habían perdido 88% de su poder adquisitivo, ¿no? Y indudablemente que eso pasa una factura muy fuerte, ¿no? Porque ya pocos querían ser profesores, ¿no? Totalmente desmotivados, ¿no? Además, las condiciones de trabajo en las escuelas eran cada vez peores, ¿no? Recuerdo que hace algunos años hice un libro sobre ser docente en el Perú, y lo que hacía era entrevistar a profesores que habían empezado a trabajar hace 50 años en docencia hasta los actuales, ¿no? Y entrevisté a un amigo, a Andrés Cardó, que fue ministro de Educación. Cardo Franco, ¿no? Cardo Franco, ¿no? Y él me contaba, ¿no?, que él había salido con bastante entusiasmo de sus estudios en el Instituto Pedagógico en Piura. Se fue a trabajar a la selva, llegó a su primer trabajo y, bueno, lo que había era una choza, ¿no?, que no tenía nada que se parezca a una escuela, no tenía alumnos, tenía que ir a buscarlos casa por casa para empezar a... Un trabajo apostolar, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, pero eso no es lo que le cuentan a un profesor cuando está estudiando. Así es. ¿No? Entonces ya empieza una frustración, una gran decepción, y solo aquellos que tienen vocación son los que salen adelante, ¿no?, y logran cosas muy, muy, muy importantes. Andrés, cuando ya tuvo una escuela bien asentada, ¿no?, y se retiró, pues el pueblo, en señal de agradecimiento, primero le puso en la calle donde estaba la escuela, le puso su nombre. Luego, ya en la época de
del presidente Humala. Allí han construido un colegio de estos de jornada completa, ¿no? Y la comunidad misma pidió que el colegio se llame Andrés Cardó, ¿no? Lo cual era un poco complicado porque Andrés todavía está vivo, claro. ¿no? Y no se pueden poner nombres de personas vivas. Sin embargo, hubo tal exigencia en la comunidad que sí el colegio se llama Andrés Cardó, ¿no? Entonces, el tema es que, y volviendo a lo de la innovación, profesores de esa naturaleza son menos del 2%. No quiere decir de que los otros profesores no hagan muchas cosas buenas, pero aquellos que superan la valla, que van a un estándar muchísimo más alto, que es el que requiere la educación peruana, son poquísimos, ¿no? Entonces, lo que hay que impulsar es justamente que ese 2% por lo menos se eleve a un 10% para tener un potencial, digamos, de innovación, de investigación suficiente para ayudar a transformar el sistema, ¿no? Y hoy hay esa dinámica y esa vocación para el sector de educación. ¿Cómo siente usted el momento? Hay un grupo de maestros interesantes que han surgido. Creo que los concursos de reconocimientos que hay ayudan mucho, que deberían impulsarse un poco más, algunos revisarse. Por ejemplo, el ministerio tiene pues las palmas magisteriales. Así es. Pero son solamente pues 30 maestros. A veces ni siquiera se llegan a cubrir las vacantes, ¿no? Porque lo que les piden como expedientes para poder presentarse al concurso son como 200, 300 páginas de justificación, y los profesores no tienen tiempo para eso, ¿no? Además es totalmente desestimulante que les estén pidiendo tantas cosas, ¿no? Lo contrario es, por ejemplo, un concurso como el que hace Interbank con el maestro que deja huella, en donde lo único que se les pide es página y media de fundamentación de por qué se considera que es un maestro que deja huella. Y los logros que se han obtenido, ¿no? Sí, y en página y media tiene que resumirlo, no más. Y hay cada experiencia, doctor Hugo Díaz, que es bastante resaltante, ¿no? Exacto. Hemos conversado nosotros con docentes en Huancavelica, en Ayacucho, ¿no? Que tienen unas ideas innovadoras. Claro, Walter Velázquez, Juan Cadillo. Juan Cadillo, ¿no? Es una muestra de ello, ¿no? Walter Velázquez en Huancavelica, que han revolucionado, ciertamente. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Yo he participado como jurado en varios concursos, y la verdad que lo impresionante es que ese grupo de profesores, que posiblemente no son muchos, ¿no? Pero son profesores que están participando en todo concurso nacional o internacional que hay, y hay profesores que han ganado premios en Estados Unidos, en el África, en el Asia, en Europa, en medio mundo, ¿no? Y muchos viajan a presentar sus experiencias, pero el ministerio no los conoce. Y deberíamos nosotros empoderarnos, ¿no? Así es. Deberíamos, porque ese es verdaderamente ese es el mejor ejemplo que sí se puede avanzar en la educación, ¿no? Sí, y que sí se puedan hacer cambios e innovaciones. Doctor Hugo Díaz, la verdad que ha sido un gusto tenerlo esta mañana en la semana de RCR, Red de Comunicación Regional. Usted va a hacer la presentación del 12º Congreso Internacional de Educación en CINAS 2022, Camino a la Transformación Global de Educación. ¿Cuál es la trascendencia de este certamen? Bueno, la verdad que lo que estamos buscando es tratar de mover, de crear una reacción de parte no solamente del Ministerio, del Congreso, de la sociedad en su conjunto, en relación a que hay necesidad de trabajar, pero trabajar bien el tema, ¿no? No hay que improvisar, y hay que tratar de identificar aquellas necesidades urgentes por las que hay que empezar, ¿no? El mundo que se viene es un mundo muy, muy difícil, muy complicado. Económicamente el próximo año va a ser un año difícil, no solamente estamos creciendo menos este año, posiblemente el próximo año vamos a crecer menos todavía. Y eso tiene un impacto.
Exacto. presupuestal, pero un impacto en las familias, un impacto también en niños y niñas, ¿no? Así es, así es. Es cierto. Así que entonces, Es el momento para reflexionar en voz alta de lo que se viene. así es. Le agradezco la gentileza, doctor Hugo Díaz. Ha sido un honor tenerlo sinceramente acá en Al contrario, RCR. un gusto. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.